Creo que sí, que va a estar de vuelta el lunes 5. Muy bien, me vas a bancar acá. Acá firme, junto a vos. Con Caraba también, con Ceci Devane obviamente los días que le toca venir. Hoy viernes no le toca venir, pero el lunes va a estar con nosotros con toda la información. Y estamos atentos a lo que está pasando en el Museo del Holocausto. Ahí está Javier Milei, el presidente, atento ahora a los distintos testimonios. Está hablando en este momento una sobreviviente de la Shoah, haciendo testimonios, lo que hacen constantemente, de contar todo lo que les pasó a vivir, todo el flagelo, todas sus historias de vida y sobre todo el aprendizaje para muchos, de cómo salir adelante y cómo seguir después de atravesar un momento tan traumático. Mientras tanto, mientras esperamos las palabras del presidente, vamos a saludar a Carlos Gurovich, colega periodista que está en Israel, que viene también a cuento de toda esta situación para ver cómo está el conflicto en Israel y el conflicto en el mundo vinculado a Israel. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes. Bueno, la situación, debo decir que desde las 14 horas estuvo hablando la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ICP. Mientras ustedes ven las señales que han dejado de visita los ejércitos de Israel, ella hablaba, mientras tanto, de que no hay obligación de terminar la guerra, pero que sí Israel debe de alguna manera mejorar las condiciones en las que se encuentra el ejército de Gaza con respecto a Israel, y al mismo tiempo, a las 15 horas, una vez terminado ese evento, hubo un mensaje de Hamas transmitiendo yo diría 3 películas que en la televisión israelí no se pasan, pero que sí cuentan con el nombre de 3 chicas que en este momento están detenidas en la franja de Gaza. Así que todo esto ocurre en medio de, mientras tanto, el Día del Holocausto que está llevándose a cabo en todo el mundo. Con novedades también y expectativa de lo que pasa en La Haya, ¿no? Con el tribunal y esta denuncia que hizo Sudáfrica. Bueno, eso es lo que te decía antes. Sudáfrica había hecho la denuncia. La Corte evaluó durante estos días las respuestas que tenía que dar. Y las respuestas que dio como para todo un tema. De un lado, la respuesta positiva para quienes piden el deceso de las contiendas contra los gazatíes. Y por otro lado están los israelíes que dicen, por otro lado, nosotros no tenemos ningún tema, nada, para replicar. Lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo. Sí, hay que ayudar, hay que dar ayuda humanitaria, hay que ayudar a los que se fueron de sus pequeños poblados dentro de Gaza, pero dentro de todo eso, la guerra puede continuarse hasta que dentro de un mes Israel tenga que presentar un informe más evaluatorio donde se explique algunas medidas, cuáles son las que se han tomado. Por ejemplo, que algunos de los dirigentes que han hablado de este país no se han tomado tan en cuenta. O sea, deben bajar un poco el ritmo, pero fuera de eso, nada del otro mundo. ¿Y en Israel cómo se está viviendo esto? ¿Cuál es el clima de opinión generalizada respecto a la guerra? Mira, hay que decir que, por un lado, la población exige la devolución de los secuestrados. Es como una definición que, por más que uno no vaya todos los días y los acompañe todo el tiempo, cuando llega el momento de pedir por secuestrados o por Hamas, va a saltar siempre primero los secuestrados. Siempre va a estar siempre adelante los secuestrados. Y después, llegado el caso, cuando llegue el día o llegado el momento, se hará un caso con respecto a Hamas. Pero lo primero que pide la gente es a los secuestrados. Están los que ya piden la renuncia de Netanyahu, de todo el gobierno. Están los que piden la renuncia de Netanyahu y no de todo el gobierno. O sea, hay un po' di tutto, como se diría, pero entre todas las funciones que hay, la situación en Israel es que todo el mundo está a favor de que liberen a los secuestrados. Y en ese sentido, ¿no hay novedades? Hubo pedidos o intentos de tregua en las últimas jornadas, pero que no fueron aceptadas por Hamas, ¿no? Ni fueron aceptadas por Hamas, ni tampoco por el primer ministro Netanyahu. O sea, ambas partes se sostienen dentro del conflicto que es el que está en marcha dentro de Gaza, y sin embargo la parte de lo que sería el renuevo o acuerdo para imparcializar la situación se ve dificultada. Por un lado, Hamas dice que no,
y Netanyahu también dice que no. En el medio, ayer, corregime si me equivoco, ayer leía la información de que el ejército israelí frenó un ataque terrorista del lado de Cisjordania, no del lado de la Franja de Gaza, y que uno de los detenidos, uno de los que frenaron, uno fue abatido y el otro fue detenido, fue uno de los que fue liberado en la última instancia de tregua, ¿no? Bueno, es así. Una de las partes de este acuerdo es que cuando se liberan a los secuestrados, también se liberan a los que estaban en las cárceles de Israel y por lo tanto vuelven a la actividad. Lo que en Argentina se llamaría la reiterancia, llamémosle. Sí. Entonces, de alguna manera, de esa manera, todos esperan que nadie vuelva a cometer ningún atentado, pero al mismo tiempo tenés los que cometen atentados y que llevan adelante esta guerra de Shahid que tienen cada uno por su momento, por su historia, digamos. Sí, por su guerra santa. Lo que marca esto claramente es el riesgo y la amenaza latente que tiene siempre Israel, que para recuperar con vida a su propia gente que fueron secuestrados, tiene que liberar, porque en esto siempre llamaba mucho la atención, muchos decían, bueno, intercambian figuritas, no, intercambian a civiles que fueron secuestrados a gente que está detenida por haber cometido un delito. Exactamente, y no solo eso, muchos de ellos tienen sangre en sus manos, o sea, en el intercambio que hay puede haber nombres que puede ser que algunos no te llamen la atención, pero otros que son conocidos en Israel como a quienes han cometido atentados, que han dejado muertos, y bueno, esa es una situación muy grave. Pero frente a la realidad de tener que sacar a los secuestrados, primero están los secuestrados, y el resto Israel ya verá en algún futuro cómo hace para librarse o no de estos temas. En eso no hay dudas, ¿no? En la sociedad israelí, digamos, si tienen que liberar a 1000 detenidos, 1000 terroristas detenidos, los liberan con tal de recuperar a los secuestrados. Exactamente, eso fue lo que ocurrió en el caso del 2011, con el caso del muchacho que estaba en Gaza, que estuvo 5 años ahí adentro, y cinco años después fueron liberados más de 1112 terroristas que, según dicen, la mitad se cumplió con su condena, se volvieron a sus casas, ya eran mayores de edad, la mitad decidieron volver a tener actividad combativa. Por lo tanto, es imposible saber, nunca se puede saber exactamente cómo va a reaccionar cada uno y en qué momento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en estos casos hay que tener en cuenta la posibilidad de que vuelvan a tener algún tipo de desarrollo. Claro. El objetivo militar de Israel es destruir a Hamás, digamos, romper la capacidad operatoria de Hamás. ¿Ves que está próximo a ese objetivo o está todavía muy distante? Bueno, hay que decir que el objetivo se está acercando, digamos, llegar al momento en donde tienen que hablar con respecto a Hamás, muy cerca. El tema está que Sinwar está rodeado de los secuestrados y ahí todo el mundo tiene temor de ingresar en ese lugar, porque en ese lugar se ve que están rodeados, totalmente rodeados, con la imagen que tiene ahí adentro. Entonces, no es perfecto poder apuntarle a Sinwar si tiene delante suyo 5 o 6 detenidos o secuestrados, que es lo que está ocurriendo en cada uno de estos momentos. Sí, Sinwar, recordemos, es uno de los jefes de Hamás, ¿no? El jefe de Hamás, o el jefe máximo de Hamás en este momento. Exactamente. Lo que están diciendo y lo que la inteligencia israelí dice, él sabe en dónde está, pero que está rodeado de secuestrados. Exactamente. Entonces, al estar rodeado de secuestrados, no se puede avanzar, o si hay que hacerlo de una manera tal que sea imposible lograr que los secuestrados sufran o queden vivos. Sin embargo, Sinwar lo. Cosa que es muy difícil porque es realmente una tarea muy, digamos, difícil de poder completar. Mientras tanto, fuera de eso, todo lo que son los diferentes enclaves de Hamás están siendo atacados. Todo el tiempo siendo atacados. Es más, la semana pasada o esta semana mismo hubo una señal en donde un atentado contra el ejército de israelí dejó 21 soldados muertos. Un mismo día había muerto también otros 3. Quiere decir que la guerra está en pleno combate, no se ha parado y en ningún momento se ha dejado de poder
definir quiénes son los que están del lado bueno y del lado malo. Claro, estamos siguiendo atentamente mientras te escuchamos, Carlos, lo que pasa en el Museo del Holocausto. Está hablando ahora el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ya habló recién Eva Fono de Rosenthal, una sobreviviente de la Shoah, y estamos ante la expectativa de que hable el presidente Javier Milei, sobre todo con la mirada puesta de si Argentina declara a Hamás como una organización terrorista o no. Entiendo que en Israel eso ha seguido de cerca, ¿no? Eso es seguido de cerca y además es un tema que para la Argentina es muy importante declarar a Hamás como célula terrorista, porque eso lo sumaría a ciertos países, no a todos, la mayoría no los tienen, que podrían declararse como filtrados a la reunión de los que son buenos países. Del otro lado quedarían los que estarían más del lado, mejor dicho, abiertos a que Hamás podría ser una organización terrorista, pero sine qua non, o sea, no creen que sea tan grave. Hay que venir a ver lo que pasó el 7 de octubre para poder entender qué fue lo que ocurrió ese día y qué fue lo que pasó. No, no te vayas, Carlos, pero vamos a escuchar un poquito a Jorge Macri, a ver qué está diciendo. Dale. El inmediato cese de los ataques de grupos terroristas que no son parte de la comunidad democrática. Sostener una posición antiterrorista no es una cuestión ideológica, es una cuestión de honrar la historia, cuidar la civilización, proteger el presente y garantizar el futuro. Y de eso se trata este día, este lugar y este acto. Pero además, particularmente desde la Argentina, no podemos asistir a estas barbaridades y atrocidades como un actor más. Esta es una ciudad que se debate entre dos realidades muy distintas. Ser la cuna del diálogo interreligioso, donde muchos a lo largo de los años han hecho mucho por el respeto, la integración, la mirada al otro, el amor en la diferencia y en la diversidad, y al mismo tiempo haber sufrido 2 ataques terroristas brutales. No hay espacio en un país como el nuestro para no ser muy contundentes en el rechazo de acciones brutales como las de Hamás. No solo por solidaridad, sino porque las hemos sufrido en carne propia. Esos 2 ataques terroristas que hemos sufrido, que aún esperan verdad y justicia, la gritan y la reclaman, nos obligan a tomar posturas contundentes. Es imprescindible alcanzar la paz, pero en un reclamo de justicia y de derecho. Es imprescindible trabajar por la paz, el respeto y el amor al otro, para que todo ese dolor transcurrido en la Shoah, los atentados, las agresiones, el antisemitismo y cualquier forma de odio no sean en vano. Y tal vez, lo escuchaba a Jorge, mi tocayo, tratar de encontrar las palabras correctas para describir el momento que nos toca vivir. Yo lo planteé de manera muy concreta cuando hace un poco más de 100 días veíamos ese ataque brutal, animal, de Hamás al pueblo y a las tierras de Israel. Lo que estamos discutiendo mucho más que marcos legales o institucionales es una discusión más profunda que divide al mundo en 2, civilización o barbarie, y no hay espacio para aceptar la barbarie en el mundo, mucho menos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.
Hasta ahí las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Seguimos con Carlos Gorovich desde Israel, muy atentos a las palabras de Javier Milei, que se espera que sea el próximo. Carlos, con la mirada puesta, ¿no?, en esto de la postura argentina frente al terrorismo, ¿no? Bueno, lo que dijo Jorge Macri realmente llama la atención porque Israel define la decisión del 7 de octubre de pasar de lo que sería antes una breve civilización compartida con Hamás a una situación semeramente separada, en donde el Hamás ha concluido con su función de grupo terrorista para transformarse en un grupo terrorista per se y transformarse de esa manera en un grupo que está más allá de la civilización o la barbarie. Ellos están del lado de la barbarie. Israel es un país que es un Estado que se refiere a nivel internacional como Estado independiente, no necesita cumplir con ninguna de todas las leyes que puedan ocuparse a los activistas que están en el Hamás. Israel cumple con todos los exámenes que necesita para ser una tierra flexible y simple. Y no lo hace el Hamás, que es simplemente un grupo heterogéneo donde figura solamente Yehia Sinwar y todos los que le sigan. ¿Cómo está la situación ahora también en las otras zonas de conflicto del norte, con Hezbollah, que en algún momento había tensión y miedo a que también por ese lado se abra un frente de batalla? Bueno, el Hezbollah en este momento ha sufrido graves pérdidas en el sentido de gente. Israel ha atacado a todos sus representantes que están en el sur del Líbano. Incluso se ha bombardeado un aeropuerto que servía a iraquíes que recibían materiales directamente desde Irán para que sean interiorizados con materiales modernos de infraestructura. Pero al mismo tiempo, Nasrallah, que yo digo desde el día 1, que viene tirando del hilo sin romperlo, está con una situación de me juego, no me juego, entro, no entro. Y por un lado, hay días donde piensa que va a entrar, parecería ser como que la situación en el norte se hace más difícil, más comprensible que vaya a entrar, y por otros días te parece que no pasa nada, hay quizás bombardeo en una de las zonas más vitales que puede ser un aeropuerto o una base donde se encuentra un archivo militar o ciertos materiales clasificados, y entonces ahí Israel responde, pero responde de una manera diferente. Sube el nivel de ataque, sube el nivel de penetración que tiene en el Líbano, y de esa manera está todo bastante más clasificado. Entonces hay días que es más complejo y hay días que es un poco menos complejo, pero la guerra en el norte continúa todo el tiempo. Carlos, un placer como siempre. Muchas gracias por esta nota. Gracias a ustedes por el interés por Israel. Mientras seguimos esperando las palabras del presidente, tenemos